En esta cápsula de Calzada Política analizaremos la nueva dinámica que se viene para Nuevo León con un gobernador independiente, un Congreso con un bipartidismo de mayoría. Y arranquemos esta mesa, Ángel. ¿Qué dinámicas tenemos que esperar para la nueva configuración en Nuevo León? Bueno, tenemos que pensar, uno, que los municipios en general quedaron más o menos como estaban anteriormente, es decir, los partidos que gobernaban van a seguir gobernando, salvo el caso importantísimo de Monterrey, donde hay un cambio del PAN hacia el PRI, ¿no? Entonces, de esta manera, el Congreso es la parte fundamental porque es la que le podrá dar legitimidad a todas las ordenanzas que quiera poner el nuevo gobierno. O sea, muchos de los planteamientos que hizo el Bronco en campaña junto con Fernando Elizondo tienen que ver con modificaciones a la ley. O sea, la revocación de mandato, el poder fiscalizar más, la rendición de cuentas, etcétera, tiene que ver todo por pasar leyes en el Congreso. Y la conformación del Congreso es bien importante porque van a tener que hacer una especie de alianza el gobierno del Estado junto con el Poder Legislativo, y aquí es donde quizá el PAN y Movimientos Ciudadanos son los partidos que podemos ver por perfil que se parecen más a las propuestas que está planteando el Bronco, no tanto así el PRI en la última instancia. ¿Por qué? Porque Rodrigo Medina siempre tuvo una característica, ¿no?, de mandar leyes o de instruir para que el Congreso estuviera a lo que él quisiera, ¿no? Y tenemos la otra parte que es el gobierno federal. O sea, el gobierno federal no cambia en su conjunto en cuanto a la parte legislativa. El Congreso más o menos se manifiesta de la misma manera, con nueva e importante presencia de grupos de izquierda que antes no se manifestaban, básicamente Morena, en este caso, que ha tenido en el pasado en Nuevo León mucha presencia, que también habrá que ver para las próximas elecciones cómo van a jugar, ¿va? Porque los que jugaban a favor del PG ahora jugaron a favor del Bronco, que también es una evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Quizás sea más importante a lo que va a ocurrir en la forma de gobierno, porque de aquí, o sea, del 8 de junio, ¿no?, hasta las fechas en las que va a poder entrar el futuro gobierno, tenemos un espacio en la cual se queda gobernando la persona o el gobierno que la gente salió a votar en su contra. O sea, es un hecho que la gente hizo un voto de castigo para el gobierno de Rodrigo Medina. Entonces, ¿qué ocurrirá en estos meses? Es una parte vital para saber si hay un proceso de pacto, de reconciliación, de tratar de hacer bien las cosas, o se va a dejar a la deriva el gobierno en los próximos meses. Claro, pues mira, creo que sería interesante ver si el sobado concepto de voluntad política adquiere cuerpo en este nuevo sexenio, porque tendrá necesariamente que no solo tenerse voluntad política, sino generarse voluntad política. O sea, tendrá que tener muchísima habilidad Jaime de negociar, y las gentes que lo acompañen con el Congreso para sacar estos puntos, para sacar estas reformas. No va a ser sencillo, o sea, porque también pueden ir cambiando las dinámicas y los incentivos respecto a las coyunturas. Puede haber casos en que PRI y PAN se pongan de acuerdo para sabotear al nuevo gobierno y demostrar que no puede o que no sabe, o puede haber casos donde a alguno de los dos les convenga ir con él, pero tendrá ya que generarse un juego político en el sentido más puro de la palabra, donde tendrá que ir construyendo esas mayorías. Creo que también se podrá demostrar desde un principio con actitudes que sí están en el control del gobierno del Estado. Pongo el ejemplo muy claro del Fondo Metropolitano, ¿no?, que llegaba un dinero etiquetado de la Federación para que lo administrara el Estado, exclusivamente para proyectos que tuvieran que ver con coordinación metropolitana, y cada de esas juntas la nota era que no iban los panistas, o que los priistas les decían que esto, o que el secretario general de gobierno les dijo que no les iba a dar el dinero. O sea, siempre se partidizaba. Vamos a ver si Jaime es capaz y su gabinete de generar una coordinación intermunicipal, de presentarnos una visión de ciudad, y eso me llevaría también a otro punto, que es decir, ya se acabaron el tiempo de los soundbites, ¿no? O sea, la campaña se acabó ayer. Ahora hay que hacerle preguntas, y preguntas muy claras de cosas que no se dijo en la campaña por naturaleza del proceso, pero realmente, ¿cuál es la propuesta de gobierno de Jaime? O sea, más allá de tablets para todos o de estas propuestas que suenan más a populismo y no mucho a plan de gobierno, entonces ahora sí tendrá que precisar con mucha claridad cuál es su agenda transformadora, cuáles son sus prioridades, cómo las piensa llevar a cabo, en qué tiempos, y tendrá que aprovechar muy bien este tiempo de la transición para dejarnos eso en claro, y que entonces se empiece a debatir esta agenda de la transición desde ahora. Y en cuestión de transición, esto se llama una cuestión de medición. En física todo esto depende de un punto de referencia, y aquí esa es la parte importante.
porque el punto de referencia está muy alto, las expectativas son sumamente altas, se está esperando mucho de este gobierno, no se está esperando ni siquiera un resultado cercano a los últimos gobiernos anteriores. La gente no está pensando en una transición hacia un nuevo gobierno, nuevo orden que nos llevaría 10 o 20 años. Los resultados tienen que ser inmediatos. Cuando hablamos de resultados inmediatos, me lleva a pensar no solo en el Congreso y en los ayuntamientos, pero en el resto de instituciones que dependían o por tradición tienen un ligue con la Federación, un ligue con el PRI, y que va a ser difícil también para estas instituciones acercarse a un nuevo gobierno. Estoy hablando de instituciones de salud, estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de transporte. ¿De dónde va a salir el recurso humano para llenarlas? Porque no vas a correr a los cientos de miles de burócratas de un día para otro, ni vas a encontrar gente capaz de un día para otro que sepa desempeñar todas las tareas de gobierno. O sea, el hecho de conseguir a todos y cada uno de los recursos humanos que se requieren no va a ser cuestión de un día ni de presionar un botón. Es un perfil de los recursos humanos es interesante, claro. Porque se espera que vengan de esta parte del juego donde se entendían como ciudadanos, se entendían como una sociedad organizada, fuera de gobiernos, y que ahora van a ser funcionarios públicos. Les guste o no el término, serán funcionarios públicos y pasarán a serlo. Y bajo escrutinio. Y hay que ver cómo responden bajo esta situación. La expectativa es alta y ojalá los resultados sean los mejores. Sí, en ese sentido, el Bronco quizá inició con una frase desafortunada, diciendo que no iba a permitir que hubiera gente de partidos en su gobierno, o sea, lo cual es una aberración, y que ponen entredicho, o sea, muchos de los que están actualmente en el gobierno se sentirán que les hizo una advertencia de que los va a correr, ¿no? O sea, lo cual es perfectamente un mensaje muy poco claro, ¿no? O sea, cuando tú lo que quieres es que te dejen por lo menos la casa bien limpia cuando tú llegues a la misma, ¿no? O sea, faltan varios meses para eso. Hay un elemento adicional. O sea, nosotros sabemos que cuando llegó Margarita Arellanes a la alcaldía de Monterrey, a partir de ahí se empezó a perfilar el futuro para gobernador. O sea, todo el mundo dijo, a partir de ahí Margarita va a ser la candidata a gobernadora, ¿no? Y no se le hizo, ¿va? Pero por los propios panistas en la última etapa. Pero en este caso hay que hablar de Adrián de la Garza, el nuevo alcalde de Monterrey, que es del PRI. Y por tanto se ha convertido en la figura más importante del PRI a partir de ahora. O sea, en la conformación nueva que se dio de la votación, Adrián de la Garza se convierte, sin ser político, sin tener el perfil, ¿no? O sea, para arrasar y llevar a la gente a un perfil de líder. Ahora resulta que él es el probablemente primer candidato a gobernador desde este instante, ¿no? Claro, porque aparte en la fiel tradición mexicana, donde la sucesión presidencial marca todo, ya desde a partir de hoy o ayer que se cerró la votación, estamos pensando en 2018. Y yo quería hacerles un comentario, a ver qué opinaban. Creo que una buena forma de tener sensibilidad de cómo va a operar este gobierno es la figura del propio Fernando Elizondo, que no solamente le dio el gran impulso moral, intelectual, de experiencia que requería la candidatura de Jaime, creo que fue un factor de bastante peso al final, el apoyo de Elizondo, pero esta idea de que va a ser el coordinador del gabinete, una suerte de jefe de gabinete externo, de chief of staff, pero que no va a tener sueldo y que no va a estar en la burocracia, o sea, algo que suena bastante etéreo, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿realmente estamos ante algo innovador o ante algo ingenuo? O sea, ¿realmente se va a convertir en el gran negociador? O sea, en la gran mano izquierda de Jaime, o estamos ante una ingenuidad que el primer enojo se nos va a ir. A lo mejor en este tiempo de transición se va a ver muy bien, ¿no? Porque todo es sonrisa, sigue la luna de miel, sigue el romance, pero creo que ver si funciona algo como esto, de tener a tu mejor elemento en una posición ficticia o que no existe, que no reciba sueldo, etcétera, y que él tenga que ser el gran negociador, pues al primer año de gobierno nos dará un pulso real de cómo va a funcionar este gobierno nuevo en términos de negociación política, ¿no? Sí, y quizá en temas también de transición, pero en decisiones inmediatas hay algunas que no se pueden postergar por el enfoque que tienen. Uno de ellos es Monterrey 6 y el otro de ellos es Medina. La gente va a querer ver resultados inmediatos y una decisión certera al respecto, cual sea. Bueno, la cual sea es que suenen las rejas. O sea, aquí el problema es que se puso la canasta muy alta. O sea, la promesa es voy a meter a la cárcel al papá de Medina, a Medina, etcétera, y esto pone la situación en un nivel muy alto, ¿no? Si no se hace apenas entrando alguna situación en esto, seguramente la gente dirá otra vez más de lo mismo, ¿no? Bueno, y si quieren, de comentario de cierre, vale la pena
cada rato aparece el paralelismo con Vicente Fox, ¿no? Por el estilo de Jaime, por la promesa de yo voy a sacar el PRI de los Pinos y yo voy a sacar a Rodrigo de los Pinos. Ayer dijo voy a fumigar el Palacio de Gobierno y es el equivalente a las tepocatas y víboras prietas, etcétera. Cada vez aparece más este paralelismo, pero donde verdaderamente lo deberemos de hacer es en el tema de expectativa contra realidad. Se levantó una expectativa tan grande en el año 2000 que el fiasco fue rotundo. Y en las mediciones que hace la Tirobarómetro y otras organizaciones sobre el apoyo a la democracia en América Latina y en México en particular, siempre sale muy abajo porque la gente relaciona directamente democracia y procesos electorales con su calidad de vida y su posibilidad de desarrollo. Y cuando esta relación se rompe o dice, oye, es que yo fui y voté y ya hice que viniera un cambio y no me fue mejor en mi calidad de vida, entonces viene la decepción. Así que creo que el tiempo le voy a llamar el bono independiente, ¿no? Lo que fue el equivalente al bono democrático de Fox. El bono independiente que va a tener Jaime no va a ser tan grande en Nuevo León antes de que se le empiece a presionar por resultados. Bien, pues estas son las primeras ideas en el análisis de lo que viene en la nueva forma y las nuevas interacciones que tendrá el gobierno a nivel estatal. En esta mesa estuvo Ángel Quintanilla, Gilberto Miranda. Muchísimas gracias por su atención.